Hola, bienvenido a la clase número 7 de Griego 1. Otra vez, es un gran placer estar contigo y espero que te sientas que estás mejorando tu entendimiento de este idioma tan importante. Bueno, para esta clase vamos a empezar con un repaso breve de lo que hemos cubierto la vez pasada. Entre la clase anterior y esta clase, hubiera debido practicar con la lectura usando Juan capítulo 1, versículo 14 a 18. Y espero que estás más y más cómodo con la lectura, reconociendo las palabras, reconociendo las letras, los sonidos. Y si no te sientes bien con eso, sería bueno de repasar las primeras lecciones para ver y repasar cómo pronunciar ciertas letras. También han tomado el examen número 2 de vocabulario y sugiero que sigues practicando con nuevas palabras, mientras que sigues añadiendo palabras nuevas, que repases lo que ya has aprendido anteriormente para mantener las palabras dentro de tu mente. Porque vamos a ver que durante el periodo del curso sigues aprendiendo muchas palabras y va a ser necesario de repasar lo que estudiaste antes. Finalmente, la tarea fue para cumplir las declinaciones de estas 3 palabras. Y si no has cumplido eso, sugiero que paras el video en ese momento y lo haces inmediatamente antes de continuar hoy, simplemente para aprovechar el momento de practicar y después vamos a repasarlo juntos. Entonces, si no has cumplido esta tarea, lo sugiero que pares el video y vamos a continuar en un momento. Bueno, si estás listo para continuar, quiero darles las declinaciones de estas 3 palabras. Empezando con hartos. Ho hartos significa el pan, en el nominativo singular. Vamos a hacer en esta forma, empezando en singular, y vamos a ir hacia abajo al vocativo y después el plural. Entonces, ho hartos, el pan, y funciona como el sujeto en la oración. Genitivo es tu, hartu, del pan. Y otra vez, recuerden que el genitivo frecuentemente se traduce con la palabra de en español. Y frecuentemente significa algo de posesión. El dativo está en la forma, como se ve ahí, to, harto. Y notas otra vez que tiene el iota suscrito bajo de la iota, bajo del omega final. En ambos el artículo definido, tal como en la palabra misma. Enseguida el acusativo, ton, harton, significa el pan. Y eso es cuando es un complemento directo, por eso tiene el CT ahí. Unos otra vez usan la palabra objeto directo para hablar de la misma cosa, es lo que recibe la acción del verbo. Finalmente, el vocativo es arte. Arte es pan. Si estamos hablando, por ejemplo, al pan, como pan, lléname, yo tengo hambre, ¿sí? Entonces estoy tratando directamente al pan. Bueno, el plural tiene los siguientes formas. Hoi artoi sería los panes. Ton arton con omega. Entonces, para el genitivo plural sería de los panes. Y tois artois en el dativo plural sería a o para los panes frecuentemente. El acusativo es tus artus. Como puedes ver ahí, otra vez es semejante al singular en cuanto al complemento directo, funciona de la misma manera. Y finalmente, artoi. Artoi en vocativo, si notas que puede ser ambos nominativo y vocativo. Pero dentro del texto del Nuevo Testamento, el vocativo ocurre muy poco. Entonces, si veas, por ejemplo, una palabra que puede ser ambos vocativo o nominativo, pues casi 99% del tiempo eso realmente sería en nominativo. Muy poco
serían los ejemplos de vocativo. Bueno, realmente las otras dos palabras van a ser declinados de la misma forma. Entonces tú puedes usar el ejemplo de logos para repasar las otras dos palabras. Y les pongo en tus manos para ver a tu propio progreso, si está progresando bien, ojalá. Bueno, entonces espero que te sientas muy bien con sustantivos que son del género masculino, porque a ese punto todas estas palabras han sido en el género masculino, ambos el artículo definido, tal como las palabras mismas. Entonces, hoy quiero darles unas palabras más para continuar aprendiendo. Y otra vez, estamos aprendiendo palabras muy importantes. Yo he seleccionado las palabras más comunes del Nuevo Testamento y espero cuando terminas con el fin del curso 2 que has aprendido una gran parte de las palabras más comunes del Nuevo Testamento, para que puedas tener más facilidad en leer o estudiar o reconocer las palabras cuando estás haciendo un estudio de un pasaje. Bueno, entonces tenemos el vocabulario número 3. El vocabulario número 3. En la mano izquierda tenemos la palabra pempo. Pempo significa envío. Yo envío un mensaje al hermano. Pempo. Pisteuo significa creo o confío. Es la palabra básica de creer. Y algo importante en eso, quiero comentar brevemente sobre esta palabra pisteuo. Realmente dentro de la palabra es realmente un sentido de confiar en un objeto o en un individuo. No solamente usado frecuentemente, por lo menos, crear solamente un concepto, que yo acepto como verdad algo, sino es más como la idea de poner tu confianza en un objeto. Entonces, cuando alguien pistúe en Cristo, no solamente está aceptando una lista de conceptos, sino está poniendo su confianza dentro del individuo. Bueno, las dos primeras palabras son ambos verbos, como puedes ver, y en las listas de vocabulario, cuando yo les doy una palabra que termine con omega, frecuentemente va a ser un verbo. Las 4 palabras enseguida, bajo de pisteuo, son formas de palabras que no hemos aprendido a ese punto. Son preposiciones. Preposiciones. Y si no sabes qué es una preposición, vamos a estudiarlo, este concepto, muy pronto. Pero si necesitas repasar la idea en español, lo puedes hacer por internet sin problema, me imagino. Hay muchas páginas que te pueden ayudar. Pero vamos a ver 4 preposiciones en esta lista de vocabulario. Primero, apo significa de o desde. Y tal vez notas que tiene la palabra genitivo ahí. Vamos a ver que cada preposición requiere un cierto caso. Entonces necesitas no solamente memorizar la palabra con el significado, sino también con qué caso trabaja. Y otros, voy a explicar eso en una lección muy pronto. Ek es la segunda palabra, y eso también trabaja con el genitivo, significa de o de dentro. Y una palabra rápidamente sobre la distinción entre las dos palabras. Si puedes imaginar un círculo que describe dónde está uno. Y si yo quiero decir que la persona sale de dentro de un objeto, de una casa, por ejemplo, yo voy a usar ek. Ek, la casa. Entonces yo voy a salir de dentro para afuera. Al otro lado, si la persona está nomás aquí cerca o pegada a la
la cosa, la casa, etc. Pero no está dentro, eso sería el uso de apo. Entonces la diferencia es cuando uno está saliendo de dentro para afuera, va a ser la palabra ek. Y cuando uno ya está, por ejemplo, fuera para ahí cerca, van a usar frecuentemente la palabra apo. Entonces los dos significan de, pero más precisamente es la idea de dentro o de desde, como puedes ver otra vez en la lista de vocabulario. Bueno, enseguida tenemos otra palabra importante, la palabra en. Tal como en español significa en. Muy fácil, ya tienes eso, ya imagino, memorizado, sin tener que trabajar. Bueno, en también trabaja con el dativo, ¿okay? Tal como apo y ek funcionan con el genitivo, la palabra en significa en con el dativo. Finalmente, la palabra eis. Eis trabaja con el caso acusativo y tiene el mismo significado. A, en o hacia el interior de. Y quiero otra vez, para mostrar con algo visual, si yo quiero usar la palabra eis, estoy como el opuesto de ek. Estoy fuera y quiero ir adentro. Imagínense, eso es la casa. Yo quiero decir que alguien entró en la casa, yo usaría la palabra eis. Al otro lado, si yo quiero decir que la persona ya está dentro de la casa, está viviendo dentro, está sentado dentro, yo voy a poner en. Entonces, en significa dentro, es estático, no está moviéndose, no está saliendo, entrando, sino está dentro ya. Mientras que la palabra eis tiene el significado que uno está afuera y está yendo hacia adentro. Entonces, vamos a ver eventualmente una lista completa de las preposiciones en griego, pero eso te puede dar unas palabras con que puedes jugar realmente y en el proceso de aprender más y más del vocabulario. Y quiero mencionar brevemente que el significado de las preposiciones es muy variada y esas son las definiciones básicas de las palabras. Como tú imaginas con la palabra de en español, ¿cuántas cosas puede significar de en español? Muchas, ¿no? Entonces, el mismo sucede con las preposiciones en griego. Muy bien, continuaremos con las otras palabras en la lista. En la mano derecha tenemos unos sustantivos y algo notable es de que van a ver en un sustantivo, van a ver el artículo definido y la palabra. Y va a ser importante de memorizar ambos juntos cuando estás memorizando las palabras. Ho, doulos, por ejemplo, en la mano derecha. Ho, doulos significa el siervo o el esclavo. Y esta palabra es en género masculino. Y la razón que sabemos eso es porque el artículo definido indica el género del sustantivo. Si ves ho, vas a saber que en la lista de vocabulario esta palabra es masculino. La siguiente palabra es ho-oikos. Oikos es la palabra de casa, para casa. Entonces, ho-oikos es la casa. Ho-oikos. Enseguida tenemos ho-kepos. Ho-kepos. Y significa el jardín o el huerto. Ahora tenemos dos sustantivos enseguida que no son del género masculino, sino son del género neutro. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a enfocarnos hoy. To-doron significa el regalo o el don. Por ejemplo, to-doron tu theou es el regalo de Dios.
Y como puedes ver ahí en la lista, yo tengo mencionado que es neutro. Y otra vez, vas a saber que cada sustantivo dentro de las listas de vocabulario que tiene el artículo definido, to, vas a ver que esos son palabras en género neutro. Y lo mismo sucede en léxicos, cuando estás buscando palabras en un léxico. Si ellos ponen to, tú puedes saber que está en el género neutro este sustantivo. Y también si ves ho, como ho, doulos, ho, oikos, etc., esos son palabras que son del género masculino. Bueno, regresando a la lista, después de to, doron, tenemos la palabra to, hieron. To, hieron. Es un poco difícil de pronunciar, pero significa el templo. Entonces, donde ellos hicieron sus sacrificios en Jerusalén es el hierón. Entonces, to, hierón es el templo, también es una palabra en género neutro. La palabra final en la lista realmente es una palabra para conectar. Y es la palabra gar. Y es muy común y significa por qué. No es una pregunta, sino explicación. Yo estoy en la casa porque llegué hace un par de minutos. Entonces, en este caso sería gar. Y una explicación breve acerca de esa palabra. Cuando estás mirando a una oración en griego que contiene la palabra gar nunca va a empezar la cláusula. Siempre está en la segunda posición. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo tengo pan porque el hombre cocinó algo así, van a ver frecuentemente ho, el artículo, gar, anthropos. Ho, gar, anthropos. ¿Por qué el hombre hizo el pan, por ejemplo? Y gar tiene que estar frecuentemente en la segunda posición, pero nunca va a iniciar a una cláusula o una oración. Entonces, por esa razón lo menciono, porque simplemente cuando estás leyendo en el texto del Nuevo Testamento y otros documentos de griego, van a ver esta palabra gar en la segunda posición en la oración. Van a ver un artículo, tal vez en principio, o otro sustantivo o adjetivo, otra palabra primera. Simplemente para avisarte. Muy bien. Ya, espero que puedas empezar memorizando estas palabras porque van a ser importantes y te van a servir mucho en esta lección y lecciones que vienen muy pronto. Ahora quiero introducir un poco de la gramática. Tenemos el artículo definido en el género neutro. ¿Okay? Hemos aprendido el artículo definido por sustantivos que son masculinos. Ahora vamos a añadir a nuestro entendimiento por agregar las formas del neutro. Entonces, en el nominativo vas a ver to, como hemos visto en la lista de vocabulario. En genitivo es tú. Exactamente la misma forma del masculino. También dativo es to, tal como la forma masculina. Y el acusativo es to, tal como el nominativo. Entonces, con sustantivos que son del género neutro, tiene la misma forma en nominativo y acusativo en cuanto a su artículo definido. Lo mismo en plural, como puedes ver ahí. En caso nominativo plural es ta. Y después tenemos ton y tois, tal como el masculino, las formas masculinas. Y acusativo, ta. Entonces puedes ver que ambos en nominativo y acusativo es la misma forma. Y no hay una forma en el vocativo, como sabemos de la otra lección. Bueno, entonces tal vez está pensando, ¿cómo vas a saber si una palabra es nominativo o acusativo? Casi siempre va a ser claro por el contexto. El contexto de la oración va a estar claro. Si necesitas usarlo como sujeto
o el complemento directo. Muy pocos ejemplos donde hay de confusión acerca de la diferencia. Bueno, va a ser otra vez importante de empezar poniendo esto en tu mente, de memorizar las formas del artículo definido en el género neutro. Quiero darle también las formas juntas, con ambos géneros. Aquí es el neutro, pero ahora quiero darles el artículo definido como hemos aprendido a ese punto. Como puedes ver en la mano izquierda, el masculino singular. Ho, tu, to, ton, y el vocativo no hay. Entonces, nominativo neutro singular, to, tu, to, ton. Masculino plural, hoi, ton, tois, tus. Y neutro plural, ta, ton, tois, ta. Y otra vez, espero que eso empiece a penetrar a su mente, porque va a ser importante de memorizar estas formas lo más pronto posible, simplemente porque va a ser muy útil cuando estás traduciendo más adelante, porque he visto que el artículo definido es tu amigo. Otra vez, es una buena ayuda en indicar qué género, número y caso es un sustantivo, por ejemplo. Si memorizas estas formas y si tú ves una palabra que no conoces, tal vez un sustantivo conectado, pero no reconoces las terminaciones del sustantivo, por lo menos vas a saber qué género, qué número y caso es este sustantivo debido a tu entendimiento de este artículo definido. Entonces, sigues memorizando las formas del artículo definido. Ahora quiero mostrar una palabra declinada. Vamos a usar la palabra que hemos visto en la lista de vocabulario, la palabra doron. Y vas a ver que es básicamente las mismas formas del artículo definido. Notas que to, doron, en nominativo, tu, doru, to, doro, y otra es to, doron. Entonces, ambos el artículo, tal como la terminación, es igual en ambos nominativo y acusativo. Y tienes que otra vez mirar al contexto para averiguar qué es el uso dentro de la oración. Y el vocativo es igual del nominativo. Doron, pero no tiene el artículo, como puedes ver en la lista. Y otra vez, el vocativo es muy raro dentro del texto del Nuevo Testamento. Y si veas doron, por ejemplo, en un texto de Romanos o lo que sea, piensas primeramente que es un nominativo. Es lo más común. El plural, ta, dora, tal como el artículo, el sustantivo termina con alfa. Ton, doron, es genitivo. Dativo, tois, dorois. Y acusativo, ta, dora. Y también finalmente el vocativo, dora. Muy bien. Como puedes ver también que el significado no cambia debido al género. Los casos siguen funcionando de la misma manera. Un nominativo siempre va a ser el sujeto. Entonces puedes ver que la obra en Todoron, en la primera línea, va a servir como el sujeto. Cuando está en el caso genitivo, tu, doru, va a funcionar como el genitivo, como hemos aprendido con el masculino. De la obra. Entonces vamos a ver a y para los dativos frecuentemente, y la obra como complemento directo cuando está en acusativo. Entonces los casos no cambian. Los casos no cambian su significado debido al género. Simplemente el caso es cómo funciona cualquier palabra, sustantivo, adjetivo, pronombre dentro de la oración, si sea en género masculino, femenino o neutro. Muy bien, ahora necesitas seguir memorizando estas formas que hemos visto hoy en clase. Pero quiero darles un poco de práctica. Vamos a hacer un poco de práctica. Necesitas en ese momento tal vez copiar la lista de vocabulario
y también estas formas que hemos visto del artículo y también de esta palabra doron. Y otra vez, puedes intercambiar doron con hieron, porque las dos palabras son del género neutro y funcionan de la misma manera. Puedes declinar doron tal como lo vas a declinar a hieron. Entonces las mismas terminaciones simplemente quitan para darte una idea. Hemos visto to, doron. Si yo quiero declinar, por ejemplo, la palabra hieron en el nominativo, notas de que la raíz de ambas palabras es dor y hier. Y vas a cambiar simplemente las terminaciones on. Entonces, el genitivo de hieron sería tu, hieru. Dativo, to, hiero, etc. Entonces, vas a ver que estas terminaciones son iguales de lo que hemos visto con nuestro ejemplo doron. Entonces, otra vez, si necesitas parar la grabación en ese momento, empiezas de escribir todas las formas, sería importante, porque vamos a tener una práctica ahora, usando lo que hemos memorizado. Muy bien, creo que ya estás listo para una práctica. En esta diapositiva puedes ver que hay una serie de palabras en la mano izquierda. Lo que tienes que hacer es determinar, por medio de mirar a la terminación, qué es el género, número y caso, primeramente de cada palabra, y después determinar el significado basado en lo que encontraste con el género, número y caso. Por ejemplo, te voy a dar la palabra adelfu. ¿Qué es el género y número y caso de adelfu? Bueno, puedes ver que es masculino, singular y el caso es genitivo. ¿Y cómo sabemos que es masculino? Bueno, debido al hecho que hemos memorizado en la lista de vocabulario que adelfos es masculino, porque el artículo definido en la lista de vocabulario es ho, y la palabra termina con os, como adelfos. Por esa forma es simplemente una cuestión de memorización. En cuanto al número y caso, eso es basado en nuestra memoria, que dice que en la tabla que hemos memorizado de los casos, las terminaciones, hemos memorizado que U es el género masculino o neutro y es en el número singular y el caso genitivo. Bueno, con esta información podemos llegar a la conclusión que el significado sería de hermano, o si tenía el artículo del hermano, porque otra vez el genitivo funciona frecuentemente como posesión o con separación y utiliza el término en español de. Muy bien, quiero que tomes un par de minutos para contestar a lo que falta en la tabla. Entonces vas a necesitar parar el video, contestar todo lo que está en esta tabla y después regresar al video para ver cómo te fue. Excelente. En ese momento ya has cumplido con esta tarea. Si no has cumplido, por favor, otra vez, te pido que tomes un momento, contestar las preguntas y después continúa con el video. Pero si has cumplido con la tarea, la práctica, vamos a seguir adelante. Esta palabra theon. Theon es en género masculino, número singular, caso acusativo, y significa Dios. Dentro de la oración funcionaría como el complemento directo. Entonces va a recibir la acción del verbo. Yo veo a Dios.
Y la razón que sabemos que es masculino es porque hemos memorizado ho, theos. Y la razón que sabemos que es acusativo es por esta terminación on. Y la mezcla entre de saber el género por memorización y esta terminación por memorización de la tabla, llegamos a esta conclusión que es acusativo singular masculino. Gerá. Gerá es la primera palabra que es en el género neutro. Gerá es neutro, plural, y puede ser nominativo, acusativo o vocativo. Y algo importante con eso es de que dentro de la oración no puede funcionar como los tres a la misma vez, sino tienes que consultar el contexto, ver qué caso está dentro de la vista del autor y determinar cuál sería la función dentro de esta oración en particular y traducirlo de esa manera. Pero puede ser con esta forma nominativo y significaría templos como el sujeto o como el complemento directo o como el tratamiento directo, que sería, oh templos, qué grandes son, qué bellos son o algo así. Cosmos. Cosmos es una palabra masculino, porque hemos memorizado eso. Es plural dativo. Y como hemos visto el otro día en la otra clase, que el dativo frecuentemente se traduce con la palabra para en español. Entonces, para los mundos o para mundos, porque técnicamente no tiene el artículo definido en frente del cosmos. Douron. Douron es otro término neutro. Otra vez hemos memorizado que douron en la lista de vocabulario es neutro y hemos visto que es singular basado en nuestro entendimiento de las terminaciones y tal como con gerá puede ser nominativo, acusativo o vocativo dependiendo del contexto y significaría regalo como el sujeto o el complemento directo o el tratamiento directo. Finalmente, la palabra quepus. Quepus es masculino, es plural y es acusativo y eso significaría jardín, pero tiene que funcionar como el complemento directo dentro de la oración. Bueno, ojalá que eso fuera una buena práctica y estás reconociendo las terminaciones y recordando los géneros de los sustantivos. Es clave para seguir avanzando. Una palabra breve acerca de este hecho de, tal vez está luchando sabiendo, wow, no sé, ¿por qué sabes que adelfu es un masculino en vez de neutro? Porque ambos terminan con la misma terminación. ¿Cómo puedo yo saber en este caso? Por ejemplo, la diferencia entre adelfu. ¿Cómo sabemos que adelfu es masculino en vez de neutro? Porque tenemos Jeru, por ejemplo, tenemos Jeru que también termina con la misma terminación. ¿Cómo sabemos que Jeru es neutro mientras que adelfu es masculino? La manera de aprenderlo, otra vez, es porque yo he memorizado de la lista de vocabulario y del léxico que adelfu es masculino. Cuando veo una lista va a haber ho, mientras que con hierón va a haber to. Y no va a cambiar nunca. Un sustantivo siempre tiene el mismo género, no cambia género los sustantivos. Entonces, el género de adelfos es masculino. Va a tener porque es genitivo y simplemente tienes que memorizar eso cuando estás aprendiendo del vocabulario. Bueno, para terminar la clase de hoy, quiero darles un poco de tarea para la próxima clase. Primeramente necesitas tomar un examen de las formas de los sustantivos de la segunda declinación. Esas son las palabras que hemos memorizado. To, hierón,
adelphos, etc. Todas estas palabras que hemos memorizado que son sustantivos de la segunda declinación. Necesitas aprender ambos géneros, masculino y neutro. Cuando miro eso va a incluir, por ejemplo, poniendo todas las formas de adelphos con el artículo y todas las formas de hierón con todas las formas. Porque esos van a ser muy, muy comunes y necesitas tener eso bien firme en la mente cuando estás memorizando. Entonces, antes de la próxima clase necesitas tomar este examen y eso para prepararte para el futuro. La otra parte de la tarea es leer otra sección del texto griego. Vas a ver Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. Entonces, después puedes ver el video para ver cómo se fue. Otra vez, quiero insistir que sigas haciendo eso para practicar leyendo, formando las palabras, reconociendo las letras, reconociendo unas palabras nuevas también que has memorizado. Entonces, con eso vas a ser más y más cómodo con el vocabulario, con las formas de las palabras, con las letras y todo. Bueno, mis hermanos, ya estamos terminando esta clase. Ha sido un placer, como siempre, y vamos a vernos en la próxima vez. Que Dios los bendiga.